La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, mi nombre es David, oyente del programa desde hace ya varios meses. Tenía muchas ganas de aportar mi granito de arena a este maravilloso proyecto que formáis toda la gente que hacéis posible La Cafetera. Ainhoa, Juancho, Ana, Emilio, Pilar, María, Fernando, muchísimas gracias. También a los oyentes que forman esta maravillosa resistencia. Larga vida a La Cafetera y un beso muy fuerte para todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. ¡Tu nombre y tu root! Pablo Jofré, periodista, Hispan TV, Telesur y Radio Universidad de Chile. Hoy día hemos extendido el estado de emergencia a las regiones de Atacama y los lagos. Porque la democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse. 308. The noes to the left, 322. So the noes have it, the noes have it. Unlock. Mr. Speaker, I must express my disappointment that the House has again voted for delay. We will pause this legislation. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa. Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana. Se está solicitando que la OEA, la Organización de los Estados Americanos, pueda elaborar una auditoría oficial del proceso electoral en curso. La exhumación, ¿usted habría esperado al día 12? Por supuesto que sí, porque creo que provocar que haya manifestaciones de neonazis en una campaña electoral no es lo más sensato dadas las circunstancias. Y sobre todo, no basta con sacar a Franco. Billy el Niño tiene una medalla que habría que retirarle. Hoy escucho a esa izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, si es que está a la izquierda del Partido Socialista, decir que nosotros lo que vamos a hacer es exhumar al dictador como una prueba de electoralismo más. Se equivoca. Mirad, si hubiera sido por nosotros, desde luego hubiera salido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero estamos en un Estado social y democrático de derecho y, por tanto, hay separación de poderes y, por tanto, oye, la familia del dictador ha tenido un proceso absolutamente garantista para poder defender sus posiciones. El Tribunal Supremo ya se ha posicionado, el Tribunal Constitucional también durante estos últimos días y, por tanto, vamos a llevar la exhumación a cabo el próximo jueves. Pero se equivocan. Quien vea en esto nada más y nada menos que lo que es en realidad, y es un triunfo de la democracia española. Este es un... When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to... La democracia soy yo. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa donde vamos a tratar de analizar, en efecto, tiempos convulsos, tiempos complejos que requieren de explicaciones sosegadas, que requieren de debate, de escuchar al contrario, de tratar de comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y para eso contamos con la ayuda de numerosos oyentes que se van incorporando a esta hora en el programa a través de ese hashtag, #LaCafeteraIsmael. #LaCafeteraIsmael, porque sí, hoy en efecto estará aquí con nosotros desayunando Ismael Serrano, el cantautor, uno de los músicos más reconocidos de nuestro tiempo,
de nuestro país, Ismael Serrano, a quien tenemos un extraordinario aprecio, siempre muy comprometido, siempre muy valiente en sus posiciones personales, y podremos charlar con él largo y tendido dentro de un ratito aquí en la cafetera, que también además hoy, como sabéis, es miércoles 23 de octubre de 2019, es miércoles. Y los miércoles hacemos un paréntesis siempre para hablar de ciencia. ¿A dónde nos está conduciendo las investigaciones científicas, los grandes descubrimientos? ¿A quiénes les debemos? A los científicos, los superhéroes de nuestro tiempo. ¿A quiénes les debemos? Evolución en materia de sanidad, en materia de medicina, nuevos tratamientos o nuevas exploraciones, atravesar nuevas fronteras para el ser humano, siempre colocándose metas cada vez más y más lejanas. Bueno, y todos los miércoles lo analizamos aquí con Ainhoa Goñi, con quien hablaremos también dentro de un rato. Luego conectaremos también con Carne Cruda, con Javier Gallego, para hacer la fotografía del día. Así que sean bienvenidos, que esto es La Cafetera. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Quiere un café María Navarro, que ha venido hoy atravesando la lluvia, cruzando las calles. Atravesaré las calles nuevamente. Que estaba lloviendo ahora. Sí. En Madrid, capital del mundo, aquí en la guardilla clandestina desde la que se emite La Cafetera. Sí. Estaba lloviendo. Cuando llueve en Madrid, llueve en toda España. Debe estar lloviendo en Cataluña, País Vasco, Zaragoza, Valencia en todo el mundo. Andalucía. En todo el mundo. En todo el mundo. Sí. Madrid es el mundo. Hay tormentas. Lo que sí que hay tormentas que nos tienen muy preocupados es en Chile, en Bolivia, en Ecuador. Estamos viendo situaciones de extremada tensión que nos recuerdan a los peores tiempos. En Chile, algunos de los audios que estabais escuchando en la apertura nos recuerdan las peores épocas, las más oscuras de la situación chilena. Luego haremos un pequeño repaso, le preguntaremos a Pilar cómo está la situación, pero francamente inquietante. Si decías, qué delgada es la línea muchas veces que separa, por lo menos en términos de paralelismos, la dictadura de algunos comportamientos nada democráticos. Claro, ¿cuándo podemos saber que no llegamos tarde para esa transición entre una democracia y una dictadura, ¿no? Para esa involución. Y viendo las imágenes de Chile, las imágenes de la calle, pensarías que efectivamente hay un problema democrático en Chile, y luego cuando escuchas, por ejemplo, a Piñera, piensas que está en una realidad totalmente diferente y piensas, ¿cuál es la real, no? ¿Qué es lo que está pasando en un país para que el presidente esté en una realidad y la calle esté en otra? ¿Cuál es la delgada línea entre lo democrático y lo totalitario? Bueno, mucha preocupación internacional por la situación en Chile. Enviamos desde aquí un fuerte, muy fuerte abrazo a todos los que tienen vínculos con ese país y a todos los oyentes que se encuentran ahora mismo en Chile y que están muy preocupados, pasando unos días de enorme tensión con la declaración de estado de excepción que se ha tomado en algunos lugares. Así que desde aquí todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y todo nuestro abrazo, porque no estáis solos. Luego haremos una fotografía, pondremos en marcha la imagen por satélite para tratar de fotografiar, ya sabéis, como en la película Ágora, ¿os acordáis cómo se iban viendo los pequeños conflictos desde el espacio, cómo Alejandro Amenábar alejaba esa imagen y se observaba las vidas tan pequeñas de los seres humanos, pero a la vez tan importantes, tan relevantes y con tanta trascendencia para el final, para la historia, pero vistas desde el espacio? Intentaremos girar a lo largo del planeta, intentaremos echar un vistazo a esas imágenes para saber dónde colocar el foco, porque os digo, Chile, Bolivia, en el Reino Unido también no sale adelante la ratificación del acuerdo del Brexit, mucha preocupación. En Bolivia también la Organización de Estados Americanos, que expresa su preocupación por el debate electoral que tienen sobre la mesa. Hablaremos enseguida, de todas formas, de todo esto con Pilar de la Peña, porque también en España, si situamos el foco sobre este puente de unión para Latinoamérica con Europa, si situamos el foco en España, también nos encontramos con una enorme tensión. Estamos en precampaña electoral, vemos que eso también está tomando la actualidad, y si además le añades los problemas territoriales que se arrastran en esta democracia a la que se le están viendo las costuras, y con la exhumación de Franco, que a todas luces parece que tendrá lugar mañana, por la mañana, a las 10:30, pues tenemos un panorama, una fotografía también, digamos, verdaderamente desasosegante. Pero bueno, con el análisis de los oyentes que se van incorporando a esta hora a través de ese hashtag almohadilla la cafetera Ismael, almohadilla la cafetera Ismael, donde ya están participando Juan Alix, muy buenos días, donde están participando también Juan Casamayor, buenos días, El Maquero, Marcados, Isabela,
la propia Ainhoa Goñi, que está de camino, Pepe Nicás, la cachoperra también, Pepe Nicás, Daviriete, Vladimir, en fin, un montón de gente que nos ayuda con sus análisis y también con sus palabras a comprender un poquito mejor la actualidad. Son nuestros analistas de cabecera, nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano. Bueno, vamos a fotografiar las portadas de los periódicos en España y un poquito la situación internacional y seguimos aquí en la cafetera. Y damos la bienvenida a todos los que se incorporan hoy por primera vez a este programa, que sepan que tienen aquí una gran familia de acogida. Aquí no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho antes, si compartes este espíritu de sosiego y de calma y quieres comprender un poquito mejor la actualidad, eres muy bienvenido a este programa. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Y os podéis imaginar, hoy la actualidad está completamente dedicada en España a lo que está ocurriendo en torno al debate catalán. Como todo queda impregnado por la precampaña electoral, pues mucho secesionismo, la palabra más utilizada en las portadas, crecidos ante los titubeos del gobierno, Iceta que elogia la sentencia que permita liberar pronto a los presos del 1 de octubre, desafíos del Parlamento e independentismo, dice, amaga con el debate sobre la autodeterminación. Ahora vamos a analizarlo. Pero ayer fue uno de los temas centrales en la entrevista que realizó la periodista Ana Pastor, nuestra compañera Ana Pastor, en El Objetivo a Pablo Iglesias. Fue entrevistado en La Sexta. Y allí le preguntó por los presos catalanes, por los indultos, antes que amnistía. Le preguntaba Ana Pastor y Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, decía: la amnistía se produce, creo que no. Viable. La amnistía creo que es solamente el resultado de un acuerdo político. Sí. Un acuerdo político entre los amnistiados y el Estado, que es lo que ocurrió en este país hace más de 40 años. ¿Esto no podría volver a suceder? Creo que eso es muy difícil que ocurra, tanto en términos jurídicos como políticos. Lo que creo que sí es viable es que el gobierno estudie la posibilidad del indulto. Que eso no implica entrar sobre cuestiones de derecho ni sobre los hechos que se han juzgado, sino que permitiría, en aras del interés general y de la convivencia, hacer algo que en este país se hizo con Armada, responsable de un golpe de Estado, que se hizo con 2 terroristas como Barrio Nuevo y Vera y que se ha hecho con decenas de corruptos. Creo que es mucho más viable el indulto que la amnistía. O sea que sería positivo para el bien general. Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que los presos catalanes estuvieran libres ayudaría a la concordia y a la convivencia, ¿no? Así lo pienso. A suavizar también el clima. Absolutamente. ¿No? Y todo esto. Era entrevistado por los ciudadanos en ese programa junto a Ana Pastor y los ciudadanos le preguntaban por las posibles salidas a esta situación. Hoy, según el periódico El Mundo, Iceta, el líder del PSC, del Partido Socialista en Cataluña, ha elogiado la sentencia, dice, y ha elogiado que esa sentencia permita liberar pronto a los presos del 1 de octubre, porque como sabéis, esa sentencia abre la puerta a que instituciones penitenciarias allí en Cataluña pueda conceder una serie de, digamos, de concesiones que permitan a los presos, por ejemplo, pasar el día en casa y después volver por la noche a dormir a prisión. Sostiene que la negativa del Supremo a limitar el tercer grado abre caminos a la negociación, dice el periódico El Mundo, y el separatismo desafía además al Tribunal Constitucional en el Parlamento. Pero para el periódico El Mundo la noticia hoy más relevante es esta. Miquel Iceta, que valoró ayer que el Supremo se negara a limitar el tercer grado de los presos del Procés y señaló que abre caminos, mientras el independentismo se reafirmó en la defensa del derecho de autodeterminación y en el desafío al Tribunal Constitucional. Hoy portada del periódico El Mundo, ese desafío al Tribunal Constitucional también es portada La Razón. Han aprobado 7 mociones que, según el periódico La Razón, vulneran la sentencia contra la autodeterminación. Dice, desafío del Parlamento, el Constitucional esperará a que Sánchez mueva ficha.
Dice el periódico La Razón, Junts per Cat, Esquerra Republicana y la CUP tramitan una resolución en favor de la secesión, pese al aviso que dio el Tribunal Constitucional hace una semana. Fuentes del Constitucional aseguran que quien decide cuándo se pone en marcha la máquina es el Gobierno, dice el periódico La Razón. Mientras tanto, también el independentismo amaga con el debate sobre la autodeterminación. Dice el periódico La Vanguardia que Junts per Cat, Esquerra Republicana y CUP pactan un texto de mínimos que no llega a defender la aplicación del derecho. Eso hoy en la portada del periódico La Vanguardia. Ayer, además, mientras esto copa las portadas de los periódicos, hay que decir que no en los digitales y que no tiene el mismo protagonismo en el debate público, a pesar de que está instalado. Está quizá el foco más puesto en este momento en la exhumación en el Valle de los Caídos. Porque sabéis que el Gobierno ya ha anunciado que se va a producir mañana jueves. Es un día histórico para la democracia española, eso parece que no cabe mucho debate. Mañana 24 de octubre a las 10:30 de la mañana comenzarán los trabajos de exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que será después trasladado a un cementerio y a una sepultura menor. Y dice el diario .es que el Gobierno planea, además, sacar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. Que hay planes que tiene el Gobierno para el Valle de los Caídos, que el prior del Valle denuncia a 2 guardias civiles porque les ha impedido el acceso a los monjes a la basílica, y mientras tanto hay bastante debate. Luego hay muchas... algunas anécdotas que se están produciendo en torno a esta situación, que por una parte, es muy aplaudida, es verdad que es un paso adelante, un paso democrático adelante, muy esperado en la historia de la democracia de nuestro país, que reúne bastante consenso en el Parlamento, más allá de la derecha, que se mantiene completamente enfrentada pero ha reunido bastante consenso. No hay que olvidar que esto es una decisión que emana de una decisión parlamentaria, así que, aunque es verdad que ha tomado el control del Gobierno para llevar a cabo de facto esa exhumación, pero emana de una prerrogativa parlamentaria. Ayer lo que sí que es verdad es que, como esto se está produciendo en plena campaña electoral, pues suscita debate. Pablo Iglesias decía, todavía hay retos pendientes. ¿La exhumación usted habría esperado al día 12? Por supuesto que sí, porque creo que provocar que haya manifestaciones de neonazis en una campaña electoral no es lo más sensato dadas las circunstancias. Y sobre todo, no basta con sacar a Franco. Billy el Niño tiene una medalla que habría que retirarle. Martín Villa, que el gobierno argentino pidió su extradición, no ha ido a Argentina a responder por sus crímenes porque el Consejo de Ministros no ha permitido que vaya a Argentina. En España, las víctimas del franquismo y de los franquistas tendrían derecho al mismo reconocimiento que las víctimas del terrorismo. Falta mucho por hacer y creo que es poco respetuoso con las víctimas del franquismo y con los colectivos de memoria histórica ponerse medallas por sacar en periodo electoral a la momia del Valle. ¿Cree que hay que hacer en el Valle de los Caídos? ¿Está siendo poco respetuoso con las víctimas del franquismo? Claro que sí. Lo de Billy el Niño es una falta de respeto gravísima. Pedro Sánchez se comprometió personalmente conmigo a retirar esa medalla y Billy el Niño sigue teniendo esa medalla. El Gobierno podría extraditar a Martín Villa a Argentina para que respondiera de sus crímenes. El Gobierno podría asegurar la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo. No basta con sacar a la momia. Eso decía Pablo Iglesias. Es verdad que ha quedado todo tocado por el calendario electoral y eso hace que en la propia izquierda también se produzca debate sobre la oportunidad o no de sacar los restos del dictador Franco en este momento. A nadie se le escapa, en todo caso, que es un as en la manga del Gobierno, del que puede presumir, que va a utilizar para presumir y por lo tanto pues recibe las críticas. ¿Cuánto empantana o no la situación electoral? Pues cada uno que juzgue un poco lo que la posición que vea, ¿no? Pero Pedro Sánchez dice que, cuestionaba estas críticas y dice que había que hacerlo. Hoy escucho a esa izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, si es que está a la izquierda del Partido Socialista, decir que nosotros lo que vamos a hacer es exhumar al dictador como una prueba de electoralismo más. Se equivoca. Mirad, si hubiera sido por nosotros, desde luego hubiera salido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo.
Pero estamos en un Estado social y democrático de derecho y, por tanto, hay separación de poderes y, por tanto, la familia del dictador ha tenido un proceso absolutamente garantista para poder defender sus posiciones. El Tribunal Supremo ya se ha posicionado, el Tribunal Constitucional también durante estos últimos días y, por tanto, vamos a llevar la exhumación a cabo el próximo jueves. Pero se equivocan quien vea en esto nada más y nada menos que lo que es en realidad, y es un triunfo de la democracia española. Este es un triunfo de la dignidad, de la memoria, de la reparación y de la justicia. Es un triunfo de la democracia española. Bueno, pues así este asunto monopoliza el debate político en nuestro país. Mañana veremos a ver qué impacto tiene, porque también el Gobierno ha confiado mucho a la capacidad de contraprogramación que tiene la exhumación de Franco frente a noticias como las tensiones que se están produciendo en Barcelona y en el resto de Cataluña. El Gobierno lo confía todo. Es verdad que la prensa internacional está muy interesada. Aquí mismo mañana viene un equipo de televisión por la mañana a grabarnos en el estudio de una televisión europea. Porque es verdad que los corresponsales internacionales tienen el foco muy colocado. Ya sabéis que todas las noticias que están relacionadas con la exhumación, con el franquismo, siempre tienen mucho impacto en la prensa internacional, así que el Gobierno confía en que tanto la imagen que se proyecte en el exterior sea una imagen, de reivindicación democrática, de valores democráticos, de principios democráticos, y que eso le ayude también a contrarrestar la mala reputación que ha obtenido por esas imágenes de los disturbios tan violentos que se han producido en Barcelona. Así que doble victoria para un partido, el Partido Socialista, que pretende tanto contrarrestar ese discurso de Estado en el exterior como también apuntarse un tanto político en plena campaña electoral, cumpliendo una de las promesas fundamentales de Pedro Sánchez cuando anunció que se produciría la exhumación de los restos de Franco durante su mandato. Ha tenido que esperar la decisión, no ha sido una decisión sencilla porque la familia, ya sabéis, ha puesto muchos palos en las ruedas de la democracia para tratar de evitar la exhumación o incluso en el caso de que se produjera, ha intentado que se produjera con homenajes de Estado. Finalmente no será así, pero mañana veremos cómo se produce esa exhumación. A esta hora en Madrid está lloviendo. Tenemos que ver, a ver si me puedes mirar, María, qué tiempo hace ahora en el Valle de los Caídos. Así, a ver si podemos saber exactamente, porque previsiblemente los restos del dictador serán retirados en helicóptero del Valle de los Caídos para evitar precisamente los incidentes que se puedan producir en la Puerta del Valle, donde, muy seguramente se concentrarán, seguidores del franquismo. Así que el Gobierno ha ideado, hay 2 helicópteros preparados para hacer este traslado de los restos de Franco hasta el cementerio donde van a ser depositados. 2 helicópteros, pero si llueve, puede que no puedan volar. ¿Qué tiempo hace a esta hora? Hasta ahora se supone que no está lloviendo, pero que puede llover y hay 3 grados. 3 grados de temperatura. Hombre, el hecho de que esté fresco el ambiente también es bueno, ¿no? Bueno, sí, siempre es mejor fresco que calentito. Pero con 3 grados... Lo digo para la conservación. Sospecho que el helicóptero podrá volar, pero si llueve tendrá que pensar en un plan B que debe estar ya extraordinariamente diseñado y sacarlo por carretera. Con lo cual, el Gobierno tendría esa fotografía que, digamos, no es precisamente muy edificante, incluso diría pedagógicamente, a mí no me parece que sea muy positiva para la democracia española, pero tiene riesgos también, porque esto alimenta el discurso franquista y, digamos, no nos da muy tal, pero para el Gobierno sería puro campaña electoral, o sea, la mejor de las propagandas, que se produjera algún incidente a la puerta, porque revela una sociedad latente que podría votar a la extrema derecha, y para eso la respuesta es Pedro Sánchez. Claro, y es la mejor manera de decir que no están escorados a la derecha, ¿no? Es la mejor manera de decir, yo no estoy escorado a la derecha porque mira lo que he hecho, he sido capaz de exhumar a Franco, a ver si la otra izquierda es capaz de hacer eso, ¿no? Entonces incluso ya tienen ahí su argumento. Contra la decisión de los que estáis diciendo pueden convertirse en mis futuros aliados, Ciudadanos y Partido Popular, que están mirando para otro lado cuando no están abiertamente diciendo
que no se exhume, que también lo están haciendo. Así que el gobierno puede apuntarse, digamos, una pequeña carta y hacer una pequeña inversión de futuro con esta situación. Pero veremos a ver, porque dependerá. Si no, lo más probable es que, bueno, sea trasladado por aire desde el Valle de los Caídos, lo cual, bueno, obtendría la misma fotografía. Los incidentes, al fin y al cabo, saldrán por televisión igual, pero no habría nadie golpeando el coche y no tendrían que hacer una caravana escoltada con motoristas, que era una de las preocupaciones, me contaban, desde el Consejo de Ministros. Una de las preocupaciones que tenían es, si hay que trasladarlo por tierra, va a parecer un funeral de Estado, porque tienes que garantizar un cierto blindaje para que nadie asalte ese furgón y esa comitiva, y entonces tienes que meter motoristas, tienes que meter escoltas, tienes que meter un montón de presencia policial, de manera que lo que va a aparecer es el traslado de una figura de Estado, mientras que si lo haces por aire la cosa es aparentemente más discreta, aunque, bueno, en fin, un helicóptero también sacando los restos tampoco es que sea una situación que ocurra todos los días en los cementerios de este país. Pero, en fin, de anomalías, pues va esta cosa. Ensayos para el traslado del dictador, nos explica Hoy Público. El que tenga interés un poco en la parte más, pues se están produciendo muchas anécdotas. 2 helicópteros han recorrido lunes y martes la zona que rodea el Valle de Cuelgamuros en una suerte de ensayo general del traslado de los restos de Franco, que tendrá lugar el jueves a las 10:30. La Basílica, que todavía alberga los restos del dictador, y el complejo arquitectónico han permanecido cerrados desde el sábado 12, un día después de que el Consejo de Ministros anunciase definitivamente la exhumación, dice Hoy Público.es en su portada, con estas imágenes que estamos viendo. En el Confidencial.com, Cataluña, en portada, básicamente colocado con el principal foco de interés para el Confidencial.com, introduce el tema catalán, dice que Torra se aferra a un calculado simulacro de desobediencia para unir al soberanismo. Así que, como veis, el telón de fondo pues es el que es, ¿no? Y mientras tanto, claro, todo esto con el telón de fondo, con una extrema derecha cada vez más envalentonada, que nos está dejando situaciones en el Congreso de los Diputados como la que os vamos a poner a continuación. Ayer Meritxell Batet tuvo que expulsar a la diputada de Vox, Macarena Olona, por no seguir sus instrucciones. Para empezar, Vox ocupó unos asientos que no le correspondían, que le correspondían a Ciudadanos. Cuando fue advertido por la presidencia de la mesa de que no podían ocupar esos sitios, se negaron a levantarse. Ciudadanos permanecía de pie a la espera de que alguien tomase una decisión con eso. Y entonces se negaron, dijeron que no estaban identificados esos asientos y que se negaban a levantarse. Y montaron un buen espectáculo. Ciudadanos, que es quien ha alimentado esta situación, entre otras cosas, porque riéndole las gracias y llegando a acuerdos en algunos lugares de España, después se encuentra con esto en el Parlamento, Ciudadanos tuvo que sentarse en otras posiciones. Esto es un absoluto escándalo ya de por sí. Pero es que además los diputados de Vox decidieron reventar la sesión y estaban permanentemente intentando intervenir cuando no se les había dado paso, y se produjo una situación bastante incómoda, bastante tensa en el Congreso de los Diputados. Rogaría, por favor, a los grupos parlamentarios que respeten los carteles que se han puesto en los distintos escaños para poder empezar la sesión con absoluta normalidad y, sobre todo, por mantener el decoro que esta Cámara creo que merece. Señora Olona, por favor, ruego que abandone la sala. Le ruego que abandone la sala. Señora Olona, no estamos en un circo, estamos en el Congreso de los Diputados. Por favor. Hemos escuchado el fragmento simplemente de la reacción, pero es que la tal señora Olona estaba reventando la sesión y estaba permanentemente interrumpiendo, aunque no tenía la palabra, pero se levantaba y se ponía a leer en alto y a hacer alusiones al reglamento para intervenir, para participar, aunque no tenía la palabra. Bueno, pues este festival es el que hemos consentido precisamente abriéndole la puerta al discurso de la extrema derecha, que ahora se sienten muy valientes, muy envalentonados y se pueden permitir reventar sesiones en el Congreso de los Diputados, lo cual es un auténtico escándalo. Y si tanto dicen amar España, pues la principal institución de este país ayer tuvo que sufrir todo este teatro, toda esta explosión de desvergüenza en el Congreso de los Diputados ayer. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo?
Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto. Me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, ¿os marchasteis? ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Este audio corresponde a la serie de televisión Years and Years. Cada vez que lo pongo, aquí hay una cierta reacción tanto en el chat como en Twitter, en las redes sociales, y la gente dice, es que no me gusta porque nos culpabiliza a todos de lo que está ocurriendo cuando algunos nos hemos resistido mucho precisamente a lo que está ocurriendo. A mí me gusta por una razón. No sé si es muy brillante o no, si está muy bien escrito, pero me gusta por una razón, porque ahora cada vez que voy a un supermercado y veo las cajas automáticas, empiezo a replantearme esta situación. Y tiene razón la abuela de Years and Years cuando dice, ¿cómo hemos abierto la puerta a la insolidaridad, a la frialdad para con los trabajadores? ¿Cómo hemos abierto la puerta a estos discursos finalmente que son fascistas, que se están introduciendo en el debate público? ¿Cómo lo hemos consentido sin protestar, ¿no? Muchos de vosotros protestáis habitualmente y para eso utilizamos las redes sociales y para eso utilizamos otros mecanismos y en el propio debate, en nuestras familias, pero no está mal, no pasa nada tampoco porque nos señalen alguna vez. Yo me siento señalado y me siento interpelado. Cada uno hacemos lo que podemos dentro de nuestras herramientas, con las herramientas que tenemos y lo intentamos hacer lo mejor posible, pero es verdad, el otro día veía una larga cola en las cajas automáticas, ya ni siquiera con cajero, y pensaba, algo estamos haciendo mal. ¿Cómo vamos dejando entrar cuando además somos conscientes de que tiene consecuencias, de que todo eso tiene consecuencias también importantes? Pero en fin, bueno, el caso es que es verdad, no deja de ser una anécdota respecto a un montón de cosas muy graves que están ocurriendo y que retratamos aquí siempre en la agenda de la cafetera, porque hay 2 agendas. La agenda setting, las fotografías, las imágenes, las noticias que nos llegan desde todo el mundo, y después está la agenda de la cafetera, esas noticias que pasan desapercibidas en la prensa y que nosotros colocamos en primera página porque nos pedís que tengan ese protagonismo. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es
Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, en la agenda de la cafetera, como sabéis, siempre tenemos puesto el foco muy de cerca en las llegadas o los intentos de llegadas a nuestras costas. La última de la que hemos sido testigos ha sido de la que hablaba Elena Maleno. Como sabéis, desde su cuenta de Twitter informa de todas estas situaciones, y en concreto ayer sobre las 10:30 de la noche hablaba de unos jóvenes que luchaban, decía, por mantenerse con vida en el estrecho de Gibraltar. Le habrían dicho: no nos queda mucho tiempo. Hemos perdido los remos y la Zodiac está llena de agua. Si nadie viene, es la muerte la que nos espera. Así le habrían comunicado a Elena Maleno, los testigos. Estas dos chavales, decía, que luchaban por mantenerse con vida en el estrecho de Gibraltar. Pero afortunadamente sobre las 12 de la noche también tuiteaba y decía que tras 2 horas de angustia desde que alertaron, bajo una terrible lluvia y con las fuerzas al mínimo, dijo, acaban de ser rescatados por la Marina marroquí. También, en otro orden de cosas, como sabéis, hemos ido siguiendo el caso de Teresa Rodríguez, y la última información revela que la Fiscalía recurre la condena por abuso sexual al empresario que fingió un beso con Teresa Rodríguez. Según esta información, dicen que el Ministerio Fiscal se muestra conforme con los hechos probados de la sentencia, pero discrepa de la calificación jurídica, porque considera que el delito por el que debe ser condenado el empresario debe ser contra la integridad moral y no por abuso sexual. Pero otra información que nos hacíais llegar y que además tuvo bastante eco en redes sociales tiene que ver con las farmacéuticas. El Gobierno cede ante las farmacéuticas y frena la bajada de precio de varios medicamentos esenciales. Así lo contaba el diario.es y explicaba que en septiembre el Ministerio de Sanidad anunció que congelaría los precios de referencia de 4 medicamentos esenciales, algo que ya hizo en noviembre con otros 6. Entre los fármacos hay incluso tratamientos para algunos tipos de cáncer o reacciones alérgicas graves, también antibióticos, anestésicos y anticoagulantes. Y explican que la orden ministerial el Gobierno evita mencionar a esos laboratorios farmacéuticos y asegura que la decisión se ha tomado para garantizar el suministro, pero el caso es que efectivamente se ha frenado esa bajada de precio de varios medicamentos esenciales y que fue muy comentado en la red. También otro tema recurrente del que nos pedís que hablemos es el tema de los locales de juego y apuestas. Y es que el Ayuntamiento de Barcelona ha prohibido abrir nuevos locales de juego y apuestas. Así ha sido después de que se haya aprobado suspender la concesión de nuevas licencias durante un año a la espera de elaborar un plan que regule estos negocios. En concreto, en Barcelona hay 53 locales dedicados a juegos de azar. En concreto, 35 salones de juego, 17 bingos y un casino. También se pretende prohibir que estén cerca de centros educativos y sanitarios y piden específicamente que la publicidad del juego tenga el mismo tratamiento que la del alcohol y el tabaco. De hecho, impedirán que se publicite en la red de transporte público de la ciudad. Explican además varias informaciones, contextualizan con lo que dice precisamente la Organización Mundial de la Salud, y es que el juego patológico o trastorno del juego es ya un problema de salud reconocido por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y para terminar nos vamos hasta Murcia, porque nos pedíais que siguiésemos la última hora sobre la crisis en el Mar Menor. 8 asesores científicos del Gobierno dimiten por la manipulación en la crisis del Mar Menor. En poco más de un año, 8 miembros del comité asesor que orienta estas políticas para la laguna abandonan entre quejas de, decían, falta de independencia y de manipulación.
Además, 4 investigadores del grupo acaban de renunciar ante la gestión del gobierno de lo sucedido hace unos días en el Mar Menor, donde, como sabéis, aparecieron en la costa, varios animales muertos. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, pues ya sabéis que los miércoles, en efecto, hacemos un paréntesis en la actualidad informativa para tratar de esos asuntos que están haciendo por mirar hacia la evolución del ser humano, la ciencia, y lo hacemos de la mano de Ainhoa Goñi. Muy buenos días, Ainhoa. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues estamos bastante atónitos por este descubrimiento que se ha anunciado, avances muy importantes en edición genética, ¿no? Sí, así es. La verdad es que se publicaban esta semana en la revista Nature, sabéis que es una de las más importantes, junto a Science, por ejemplo, la revista PNAS, y un equipo americano ha logrado un método que es una evolución del que ya conocíamos de edición genética, pero dicen que es muchísimo más perfecto y podría llegar a corregir hasta el 89% de las 75.000 variantes genéticas que están asociadas a las enfermedades raras. ¿Esto se había hecho antes? Porque yo tengo algo de recuerdo de haber leído cosas parecidas. ¿Se ha hecho alguna vez? Sí. La verdad es que la técnica en sí ya existe, digamos, la técnica madre, que es CRISP, y se ha utilizado en distintos momentos. En laboratorio se ha hecho muchísimo, sin duda, pero esta es una evolución que lo que apuntan es a que intentan ir más allá y ser más perfectos. Sabemos que en el momento en el que hay una modificación puede haber algún problema, puede haber otras mutaciones no buscadas, no deseadas, que puedan aparecer a largo plazo. Y esta técnica es lo que apuntan, es que realmente sí que dicen que te queda muy poco, digamos, al azar. Evidentemente esto se ha hecho de momento en células humanas en laboratorio, se han hecho 175 experimentos. Ahora, bueno, a partir de ya va a haber grupos de todo el mundo intentándolo replicar para ver que todo funciona bien y que no hay ningún problema. Pero seguro que recuerdas el caso de las gemelas chinas. Que eso te iba a decir, claro, que quizá por eso no sonaba. Sí, pues bueno, la verdad es que fue revolucionario y muy polémico porque un equipo chino anunció que habían nacido 2 bebés con su genoma modificado, con la técnica, digamos, vamos a llamarla antigua, ¿no? Que lo que hacía es que eran inmunes al VIH, al SIDA. Entonces es realmente muy peculiar porque que hiciesen esto, porque no se sabía que la técnica pudiese funcionar perfectamente y podía llegar a generar mutaciones. Por eso apuntaban los expertos, que hay además expertos españoles también en este tipo de temas, apuntaban que esas niñas iban a tener que estar controladas toda su vida para asegurarse de que no tenían ninguna mutación que pudiese provocarles un problema grave. Por eso es verdad que están en laboratorio. Se hacen muchísimas pruebas antes de pasar a humanos porque la técnica no es perfecta. Y en el momento en el que no es perfecta, ya hablamos de genes, igual que curas una enfermedad rara, puedes provocar otra. Sí que es cierto que es brutal el avance porque al final hay 7.000 enfermedades genéticas, afectan más o menos al 5% de la población. Os podéis imaginar que el tema de los recursos económicos son complicadísimos para conseguir financiación para estas investigaciones. Por esa técnica, digamos, que pudiese curar, editando el genoma, pudiese curar cualquiera de ellas, es un avance realmente importante. O sea, lo que aporta el novedoso entonces es eso, ¿no? O sea, una evolución, un paso más allá. Sí, el conseguir perfeccionar poco a poco la técnica, hablamos ya del 89%. Si siguen por esa línea y consiguen dar un paso más allá, al final lo que estás haciendo es editar la parte justa donde está esa enfermedad rara, por ejemplo, y modificarla o eliminarlo o cambiarlo por una parte que esté sin esa mutación.
y que no tenga esa enfermedad. Entonces, lo que pasa es que es eso. Cuando haces este proceso lo que tienes que asegurarte es que no tocas nada alrededor, ¿no? Eso es lo que tienen que estar evitando, eso es lo que se supone que se está evitando con esta técnica, pero aún queda un poquito más, aunque el caso de las gemelas fuese, bueno, ya veremos, saliese bien, de momento sí que tiene que llegar al 100% o que sea, digamos, rentable, no económicamente, sino de cara a la salud de la persona, que se haga esa mutación. Si realmente tienen una enfermedad a lo mejor que es mortal, el riesgo es evidente. Entonces, a lo mejor sí que interesa probar este tipo de técnicas. De todas maneras, aún no estamos allí, pero sí que es verdad que es algo que se podrían llegar a plantear pues en el futuro más inmediato. Es un avance muy importante en edición genética que se ha publicado, pero claro, siempre que vemos estas noticias, Ainhoa, yo me pregunto, ¿hay científicos españoles que estén investigando en ese campo? Porque da la impresión de que siempre se producen, si no, bueno, en Estados Unidos o quizá en Asia, pero siempre como en lugares muy alejados. En España tenemos centros de estudio de genética y que tengan estudios relevantes a sus espaldas. Sí, la verdad es que sí. Uno de los padres, además de estas técnicas, es español. Se ha comentado muchas veces, además, su nombre para premios Nobel o tal, por eso, ¿no? Porque uno de los padres es Francisco Mujica, que está en la Universidad de Alicante y fue el que planteó el primer paso de CRISP, aunque luego obtuvieron, como ocurre a veces, unos americanos el Nobel por el desarrollo de este sistema, pero el original, digamos, los primeros estudios vienen de un investigador español. Hay algunos trabajando en temas de genoma, hay gente muy buena también en enfermedades raras en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y bueno, y buscan un poco, están todos dirigiéndose al mismo, tan avanzados, pues sin poder del todo confirmar otras investigaciones, desde luego en estos momentos los americanos. Yo te diría que a lo mejor si los chinos lo hubiesen conseguido con perfección absoluta estarían casi a la par, pero en estos momentos es verdad que hay equipos de todo el mundo con estas técnicas, ellos han sido los primeros en publicarlas y es verdad que a partir de este momento estoy segura que el avance va a ser brutal, porque en el momento en el que, digamos, rompes una barrera como esta, todos los grupos que están dedicándose a estas cosas van a coger esta misma tecnología y van a intentar ver hacia dónde va. De momento, ya digo, en laboratorio, en células humanas, pero en laboratorio. Claro, porque tú mencionabas las enfermedades raras, es uno de los campos de aplicación precisamente, ¿no? Sí, es que es realmente impresionante pensar que hay 7.000 enfermedades raras que afectan, pero son muy poquitas personas, son 5% de la población mundial, pero son 7.000. Entonces hay algunas enfermedades que solamente afectan a 3 personas, a 5, a 10. Son casos extremadamente raros. Algunos de ellos, además, tienen una evolución rapidísima y no da tiempo casi ni a estudiar la enfermedad o cuesta mucho incluso diagnosticarla por eso mismo, ¿no? Porque es rara. Por eso es importante, claro, sabes que hay grupos de investigación en todo el mundo, hay muchos españoles que trabajan directamente intentando curar alguna de estas enfermedades. Pero esta técnica es realmente revolucionaria porque plantea eso. Como el problema está en una mutación genética, si controlas el poder editar esa parte, bueno, que cada enfermedad la tiene en un sitio, ¿no? Pero si controlas la edición, si controlas la técnica y eres capaz de extraer esa parte dañada, digamos, y colocar una nueva, una que no esté dañada, si lo controlas a la perfección, estás pudiendo curar todas las enfermedades. Entonces, por eso realmente ha sido revolucionario, aunque todos, aún así los expertos dicen calma, porque hay que seguir viendo y hay que salir del laboratorio, ¿no? para seguir investigando, pero realmente abre una puerta muy interesante para el futuro, ¿no? Para este tipo de enfermedades y que haya una técnica que las pueda curar todas. Bueno, es como el paradigma, ¿no? de la ciencia. Realmente una muy buena noticia. Bueno, nos fascina el trabajo de los científicos, nos fascina el trabajo de nuestros científicos en esta batalla contra el tiempo y contra algunas enfermedades. Fíjate, nos hacía llegar también una oyente de este programa, Irene Millán, los avances tan pequeños pero tan importantes que se están produciendo en la batalla contra el cáncer de páncreas. Dentro de unos días se celebra el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, el 15 de noviembre. Están planificando varias acciones precisamente para visibilizar esto y para pedir recursos para una investigación de una enfermedad
que mata tanta gente, ¿no? Y hay mucha gente batallando, muchos investigadores, muchos oyentes de este programa que pertenecen a estos campos de investigación y que nos dicen que hay que colocar el foco, así que te agradecemos mucho que nos traigas este importante avance en edición genética. Oye, me decías también que hay una fecha en la que tenemos que poner atención, Ainhoa, sobre cambio climático, ¿no? Sí, es el día 24, es el Día Internacional contra el Cambio Climático y parece que viene a cerrar estas semanas que hemos tenido de lucha pacífica en las calles, en la que muchísima gente está demandando atención al gobierno y cambios, sobre todo, y lo que decimos, el tiempo de pensar en el cambio climático tal cual ha terminado, ahora viene el tiempo de la acción en la que hay que tomar medidas porque ya no hay marcha atrás y hay cambios, además, como nos apuntaron hace poco los expertos de Naciones Unidas, que nos van a llegar en breve, ¿no? Y España es uno de los países, evidentemente, que va a estar más afectado por sequías o por inundaciones. Entonces, es un día importante para volver a recordar que hay que hacer cosas y que hablar está fantásticamente bien, pero hay que tomar medidas y hay que empezar a reaccionar. Que estamos llegando tarde y lo estamos diciendo hace mucho, así que hay que reaccionar ya. Pues con la mirada puesta también en esas reivindicaciones para luchar contra el cambio climático. Ainhoa Goñi, gracias de corazón. A vosotros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues hoy tiene mucho sentido la fotografía, el panorama, el retrato de lo que está ocurriendo en el mundo, porque tenemos que detenernos, si ponemos en marcha la imagen por satélite que recibimos, y tenemos que detenernos en Chile. Sabéis que son unas horas extraordinariamente preocupantes, donde nos están dejando algunas imágenes verdaderamente inquietantes en Chile. Piñera envió un mensaje de advertencia. La democracia tiene la obligación de defenderse, decía Piñera. Hoy día hemos extendido el estado de emergencia a las regiones de Atacama y los lagos. Porque la democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse dentro del marco de la Constitución y la ley, de males como la violencia, la delincuencia, y también de males como la injusticia, los abusos y la corrupción. Mañana me reuniré con presidentes de partidos, tanto partidos de gobierno como partidos de oposición. Bueno, la reacción de Piñera, el presidente de Chile, en una situación extraordinariamente tensa. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la última hora? ¿Cómo está la situación ahora mismo en Chile? Bueno, la última hora parece que ha habido un cambio de tono por parte de Piñera, aparte de este audio que has puesto. Incluso ayer comentábamos que había llegado a decir que estamos en guerra. Su primera aproximación a toda esta crisis fue bastante típica en los gobiernos latinoamericanos de las últimas décadas, que fue mano dura y represión contra las protestas. En las últimas horas ha habido un ligero cambio de tono y, por ejemplo, ha pedido perdón por la falta de visión. Es verdad que las protestas de Chile, la insistencia, la persistencia y digamos, esta especie de efecto contagio que se ha producido en toda la sociedad chilena ha llamado mucho la atención fuera y también en Chile, ¿no? Al final no deja de ser, había un cartel que resumía un poquito el sentimiento de los manifestantes y de la revuelta social, que era: no son 30 pesos, son 30 años. Se refería a que no era lo que ha desencadenado toda esta revuelta, ha sido el anuncio de Piñera de que iba a subir el precio del metro en 30 pesos.
pero realmente de lo que se quejaban los chilenos y lo que ha hecho estallar esta especie de ira popular ha sido la sensación de que las élites pues seguían extrayendo un poco demasiado, que la calidad de vida en Chile empeoraba por momentos, la desigualdad, y un poco esta es la sensación en la calle. Y parece que finalmente Piñera ha sido un poco sensible, ya os digo que ha pedido perdón por la falta de visión y ha anunciado una serie de reformas para intentar contener este descontento. De momento, el descontento ha dejado 15 muertos y 5.000 detenidos, con lo cual ha sido realmente un estallido social muy, muy significativo y bueno, vamos a ver en qué transcurre. Ya os digo que parece que en las últimas horas, de hecho hoy la BBC lo llevaba, ¿no? Lo destacaba esto en titulares, una especie de digamos, intento de frenar un poco, de cambiar un poco la visión de esta crisis, pero vamos a ver en qué concluye y hacia dónde va esta situación y digamos, parece que esta ligera marcha atrás de Sebastián Piñera. No sabemos la marcha atrás qué dimensión va a tener. Lo que sí estamos observando es algunas imágenes en las redes sociales enviadas por amigos chilenos, imágenes muy duras que nos recuerdan a los peores tiempos del pinochetismo. Estamos viendo militares llevando a personas a lugares donde aparentemente parece que no les ven. Es verdad que vivimos en un tiempo nuevo donde todo queda retransmitido, todo queda filmado por los teléfonos móviles e inmediatamente eso se convierte en una denuncia internacional, pero vemos algunas de las imágenes de las detenciones que son absolutamente salvajes. ¡Tu nombre y tu root! Pablo Jofré, periodista, Hispal TV, Telesur y Radio Universidad de Chile. Pablo Jofré Leal, periodista, corresponsal de prensa internacional. Miles de desaparecidos en aquella dictadura que duró desde el año 73 al 90 y que hoy parecía olvidada, parecía superada, pero nos está dejando algunas imágenes que recuerdan a aquellos momentos, decía Juan Diego Boto, ver a Chile otra vez gritando a alguien detenido, gritando su nombre mientras se lo lleva el ejército, imágenes que pensábamos que nunca volveríamos a ver, decía el actor Juan Diego Boto hoy en las redes sociales, porque en efecto, y especialmente para quienes tienen raíces latinoamericanas, están viviendo con pavor todas estas imágenes que nos está dejando en la retina la situación. Bueno, en todo caso te pido... Sí, además te quería comentar que es verdad que es muy llamativo cómo ha reaccionado incluso un gobierno como el de Sebastián Piñera, que al final es un gobierno democrático, se consideraba a Chile como un paradigma en este sentido y sin embargo ha copiado, entre comillas, los vicios habituales de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? De ante una protesta social, pues decretar el estado de emergencia, sacar a los militares en la calle y sobre todo reprimir con muchísima violencia estas manifestaciones, ¿no? Parece un intento de dialogar con las comunidades o con las protestas a través de la represión, que es algo que se pensaba que podía Chile estar un poco por encima. En este sentido también hace muy poquito hemos visto una situación parecida en Ecuador, que de hecho en algunos medios están comparando un poco el estallido y las protestas en uno y otro país y bueno, hay que ver, desde luego lo de Ecuador parece que al final con digamos las medidas que anunció Lenín Moreno se ha parado. Vamos a ver qué pasa en Chile, porque una cosa también importante de Chile es esto, ¿no? Cómo las protestas son horizontales. Empezó siendo el colectivo estudiantil, pero ahora mismo se ha trasladado a todas las capas de la sociedad y realmente están levantados en armas. Bueno, pues vamos a seguir con mucha atención lo que está ocurriendo allí. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia allí donde estés y no estás sola. Ismael Serrano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, qué privilegio tenerte aquí. ¿Qué estado de tensión nos produce también? Muchos nervios, nos trae muchos nervios verte por aquí, por el estudio clandestino de la cafetera. Te agradecemos muchísimo la visita. Nada, encantado, feliz. Pero fíjate cómo está desasosegante el mundo. Y estamos escuchando lo que ocurre en Chile, lo que ha estado sucediendo en Perú, en Ecuador. Vemos la situación en España, la tensión tan extraordinaria que hay en Cataluña. Dan muy pocas ganas de ser optimista. ¿Tú estás entre el grupo de los pesimistas o de los optimistas? Bueno, quizá todas esas tensiones se podrían explicar como un cambio también de paradigma, ¿no? Con el hecho de que es una respuesta a toda esta represión. En el caso de Chile también se podría entender como que es una respuesta a la toma de conciencia por parte de una sociedad que quiere asumir el protagonismo que les corresponde, que entiende que el status quo no merece seguir siendo mantenido como hasta ahora, que quiere cambiar las cosas y en respuesta
hay quien trata esa toma de conciencia, la traduce en problemas de orden público, lo trata de reducir a eso y de ahí viene la represión. En el caso de Chile yo siempre, hay unos cuantos paralelismos con lo que pasa en España de alguna manera, ¿no? No quiero decir que haya paralelismo entre lo que pasa en España ahora y lo que pasa en Chile, pero sí quiero decir que la historia chilena de alguna manera también hay partes que se parecen, ¿no? Es una transición, en el caso de Chile, muy larga, pero quiero decir, es una transición que ha sido muy tutelada por la dictadura, por así decir. Es una sociedad, también hay muchas diferencias, es una sociedad muy desigual, por más que a Chile se le ha presentado siempre como una democracia ejemplar, es uno de los países que tiene más índice de desigualdad y demás. Entonces, yo quiero ser optimista en tanto en cuanto, quizá toda esta efervescencia responde a eso, a la toma de conciencia por parte de unos ciudadanos que ya están cansados y hartos, que están hastiados. Claro, ponías la música de tu canción, Papa, cuéntame otra vez, es una canción extraordinariamente popular, famosa. Yo no sé si estás tú un poco cansado también, porque entiendo que a los músicos, claro, también vais superando, tienes muchísimo trabajo después por delante, pero se ha convertido en una canción muy icónica. La propia letra de la canción dice: fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas, y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Es una canción que no puede pasar de moda, ¿no? Sí, por desgracia, parece seguir teniendo vigencia. Es verdad que ahora uno la canta desde otro lugar, ¿no? Cuando yo la escribí, la cantaba desde la perspectiva de un hijo que trataba de abroncar a la generación de sus padres, porque le parecía que el mundo que le tocaba vivir era muy diferente a aquel por el cual habían luchado. Y ahora la canto desde la perspectiva de un padre que trata de encontrar un relato para su hija, ¿no? Y yo no sé si generacionalmente hemos sido capaces de encontrar un relato. Quizá los más jóvenes sí, ¿no? Porque convengamos que mi generación no protagonizó el 15M, ¿no? No somos los protagonistas de ese momento y de ese lugar. Yo creo que era gente mucho más joven. Y de alguna manera yo la canto ahora desde el empeño de acompañar ese nuevo relato que quizás sí se está escribiendo ahora, sí generaciones más jóvenes están escribiendo, ¿no? Desde la certeza de que tiene que llover aún, porque a día de hoy aún sigue la plaza, ¿no? Sucia. María Punto se ha puesto a grabar. Te voy a pedir, Mary, que te incorpores también a la conversación. Pilar está también conectada, pero que te incorpores porque en efecto hay aquí diferentes generaciones. María dice que es millennial, yo creo que está más en los centennial, pero dice que es millennial y lo reivindica, y entonces me hace ojalá fuese centennial, pero no. Entonces, no. Pilar está en una generación un poquito por encima de la mía. Yo tengo 45 años. Igual que tú, y estamos conectados. Pero no íbamos a hablar de la edad, ¿no? Sí, vamos a hablar de todo con Ismael, porque ¿quieres un café, Ismael? ¿Has venido a desayunar? No, yo estoy bien, con agüita estoy bien. Bueno, ahora nosotros sí nos vamos a tomar ahora un cafecito. O un té, si tenéis un té, sí me tomo un té. Sí. Y entonces el otro día vi a Ismael Serrano, estaba participando en un acto en el marco de Poemad junto a Rodolfo Serrano, su padre, que es un extraordinario periodista, un gran poeta, y entonces hicisteis un acto conjunto precioso, muy bonito, donde leíais poemas conjuntamente y tú ibas acompañándolo con música, y hablaste mucho de las cosas generacionales y también nos vamos haciendo mayores. Hostia, a mí me deprime muchísimo, te oí diciendo que uno se descubre que se hace mayor cuando va por Malasaña y ya no le saludan en los bares, ya no... Ya uno no entra en el bar y te ponen la copa directamente sin preguntarte qué quieres, ¿no? Ya no eres el cliente habitual, pero a mí hacerme mayor no me... Fíjate que es una de las obsesiones, el paso del tiempo, que aparece de manera recurrente en mi música. O sea, yo creo que se escriben canciones también para combatir, no sé si el paso del tiempo, pero sí la fugacidad de las cosas. Yo creo que es más bien una cuestión de combatir el olvido. A mí me jode hacerme mayor en muchos aspectos, pero por otro lado, crecer es saludable. O sea, yo ahora me gusto más en muchos aspectos que de cuando... Me gustó más que cuando tenía 20 y pocos años. Hombre, hay cosas de cuando tenía 20... Con 20 y pocos años tenía un pelazo de puta madre y tal, y eso está guay, pero por otro lado... No sé, yo con veintitantos años era un chico muy solemne, muy rotundo, que creía saberlo todo de la vida, impermeable en muchos aspectos, siempre a la defensiva, cosa que es natural, o sea, no lo digo como algo malo, digo que es quizá una cuestión propia de la edad. Y ahora con mis 45 creo que soy más permeable,
tengo muchas más dudas que por aquel entonces, soy más flexible, no me tomo tan en serio. Yo creo que eso también tiene que ver con la paternidad, que de repente ya dejas de tomarte tan en serio a ti mismo y te das cuenta que hay cosas más importantes y más. Entonces, a mí el paso del tiempo es bonito. Lo que me jode es la vejez, de envejecer físicamente y demás, pero el paso del tiempo está bien. Y además, bueno, y lo de envejecer, cuidado, tengo una pelea conmigo mismo, ¿no? Porque a día de hoy pareciera como que estamos en una lucha constante con el paso del tiempo, ¿no? Queremos, es eso, te estás quedando calvo, tienes que planificar el viaje a Turquía, tienes que estar siempre bien, en forma y demás, hay que operarse, hay que estar, y sobre todo en el oficio de la música, donde la juventud es algo como un valor muy, o sea, esto del paso del tiempo yo creo que tiene un coste en la música, ¿no? La juventud es un valor muy, muy, muy en alza, muy, muy, muy presente, tiene que estar muy presente, ¿no? La propuesta musical de un chico joven, tal. En este país, yo creo, fundamentalmente, no ocurre así en otros lugares. Y entonces tengo ese conflicto, digo, joder, pues está bien envejecer, tampoco pasa nada por amigarse con las arrugas, con el cuerpo de uno, con las limitaciones que pueda imponer la edad, y amigarse con el paso del tiempo. Yo creo que es un reto en el que estoy ahí acomodándome de alguna manera. Bueno, pero te estás haciendo a él, no lo tienes superado. No, ya me costaría creer esto, pero... No, yo creo que nadie. Es un reto, o sea, es más un empeño de resistirme un poco a esa tendencia de ser eternamente joven, ese Peter Panismo, que no sé hasta qué punto es saludable. Es saludable en muchas cosas, quiero decir, no perder la ilusión, no perder tu capacidad para sorprenderte, para emprender retos, para seguir para adelante, o sea, sí, en espíritu ser joven en ese sentido sí está bien, pero en otros sentidos, pues... Pero la experiencia te da, el paso del tiempo te da, es verdad, un cierto conocimiento de lo que ocurre, una cierta sabiduría que va llegando poco a poco lentamente hasta que al final ya se convierte en nada, pero también muchos miedos. Sí, tú sigues teniendo miedos, porque yo pensaba, Ismael Serrano se seguirá poniendo nervioso. El otro día cuando estabas, era un auditorio muy pequeñito, no había mucha gente y muchos los conocíais porque era gente cercana, pero ¿todavía te sudan las manos cuando vas a salir a un escenario? Sí, yo me sigo poniendo nervioso. Yo eso se lo escuché decir una vez a Aute y tenía razón. Él decía, ya con 50 y tantos años y demás, él decía que se sentía un amateur en esto de la música. Y a mí esa sensación de amateurismo no se me ha escapado. O sea, si yo sigo teniendo esa sensación, que yo creo que tiene que ver más con los complejos personales que uno puede arrastrar, esa sensación de que me he colado, ¿sabes? De que yo estoy en una fiesta en la que me he colado. O sea, yo en cualquier momento, a mí me lo dijo Buenafuente, que le pasaba... Era como el síndrome de Scorsese, que le pasaba a él, que él decía que cuando se empezaba un rodaje, a día de hoy le seguía pasando, que temía que alguien se le acercase por detrás y le dijera, señor, se ha equivocado, por favor. Le he reconocido, no es quien dice ser. Claro. Entonces, a mí yo sigo teniendo esa sensación, y sobre todo lo que tengo también es la sensación de estos 20 y tantos años de carrera, estar pedaleando todo el rato, o sea... La sensación de que la carrera musical es como una bicicleta en la que tienes que pedalear constantemente porque si no se cae. O sea, sí hay alguna cuesta abajo en la que te puedes relajar, pero por lo general yo tengo esa sensación de que con cada disco es el reto casi de empezar de nuevo, de volver a demostrar de alguna manera tu vigencia, tu capacidad para seguir creando composiciones que emocionen, canciones que emocionen. Entonces eso sí que hace que me plantee todo como un reto, que me ponga nervioso cuando me subo a un escenario, que me ponga nervioso cuando... cuando me enfrento a un público, aun cuando es conocido, ¿no? Porque fíjate, los conciertos en Madrid, que se supone un público con el que he crecido y que te ha acompañado durante mucho tiempo, los conciertos en Madrid quizás sean los conciertos en los que me pongo más nervioso. Entonces sí, yo creo que eso me ha acompañado. Hombre, hay algo que ha cambiado. Yo me acuerdo que cuando empezaba con 20 y tantos años, casi el escenario lo sentía casi como un territorio hostil, o sea, me costaba mucho, o sea, yo me acuerdo que al principio me pasaba que yo decía, joder, en aquel concierto fui feliz y no me enteré, o sea, no llegué a disfrutarlo, ¿no? Esa sensación pasó el tiempo y digo, joder, fue acojonante y no llegué a disfrutarlo. Ahora sí reconozco que aunque me pongo muy nervioso cuando me subo al escenario y cuando pasa un tiempo, digo, bueno, disfrútalo, que lo peor que puede pasar es que a alguien no le guste y tampoco pasa nada, no se hunde el mundo. Entonces, trato de disfrutarlo, pero sí me sigo poniendo muy nervioso. Sí. Bueno, y que el paso del tiempo lo que te regala también es técnica. Sí, y puedes suplir con técnica lo que antes suplías con osadía.
con valentía, ¿no? Echando para adelante. Totalmente. Yo creo que se trata, por un lado, de eso, de que es verdad que cuando... Eso es como en el amor, que es igual. O sea, los peores ridículos en el amor se suplen con técnica. Sí, yo creo que sí, es verdad. Pero aún así tampoco te libras, Pero aún así un gatillazo nunca te puedes librar. O sea, esas cosas pasan. No, efectivamente pasa. Pero lo que uno se acostumbra con el paso del tiempo es que no pasa nada. Sí pasa, quiero decir, en otras circunstancias, con 20 y tantos años, un gatillazo te quieres morir y cuando pasa nada, dices, cuando ya te pasa de forma rutinaria, te pasa cotidianamente, ya te lo asumes como algo como parte del oficio. Claro. No, pero sabes, te lo tomas casi con humor también. Entonces, es verdad que, porque en 20 y tantos años he aprendido unas cuantas cosas y todo ese aprendizaje al final es verdad que te sirve para enfrentarte a los nervios y a lo que pueda ocurrir, claro. Aún así, esto que decía, siempre da la sensación de estar empezando desde cero. Esto nos lo contó un día cuando vino Iñaki Gabilondo, que decía, claro, de pronto me vi en 4, en televisión, después de llevar 30 años en la radio, sin que nadie me pudiera discutir demasiado, y de pronto tener que empezar desde cero. Y siempre es un continuo comienzo, ¿no? Y ahora, esto que vi el otro día, este ejercicio que hiciste con tu padre de colocar los poemas sobre la mesa, la faceta más de escritor de poeta, más de poeta, aunque un cantautor siempre es un poeta musicalizado, ¿no? Pero, ¿y esta faceta? Bueno, esto sí que me da más pudor, yo creo, porque lo de la poesía uno lo siente como palabras mayores. De hecho, el cantautor es un músico que está maltratado en todos los en diferentes ámbitos, porque es un tipo, para los músicos es un músico menor, que es un poeta que se sabe 3 acordes, que no sé qué. Y para los poetas somos poetastros, que tenemos la necesidad de defender nuestros versos parapetándonos detrás de una guitarra. Entonces, cuando uno saca un libro de poemas se siente un poco un intruso de alguna manera. Pero sí, yo creo que sí, que se conecta la poesía y la canción de autor, van de la mano. Los cantautores tradicionalmente han puesto música a grandes poetas también. Yo creo que si algo define también la canción de autor, a mí me gustaría pensar que es el empeño por darle un vuelo poético a lo que se está cantando, darle una cierta hondura, una cierta profundidad. Entonces, bueno, me dio por escribir versos, siempre me ha dado y lo que es peor, me dio por publicarlos. Y bueno, no, es verdad que son mundos que para mí se tocan de alguna manera, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo creo que el universo de mis canciones conecta con el de mis poemas. Incluso también hace poco edité un libro de relatos y aun cuando escribo también relatos y cuentos, me doy cuenta de que conectan y te das cuenta que al final lo que a uno le gusta es contar historias de alguna manera, ya sea en verso, ya sea a través de los relatos o ya sea a través de las canciones. Finalmente uno se siente un juglar al que le gusta contar historias, que es algo que tampoco se hace mucho en la música, esto de contar historias, casi a veces incluso con presentación y desenlace, ¿no? Con una estructura clásica. A mí me gusta hacerlo también en la música y es algo que no se hace muy a menudo, ¿no? Y a mí lo que me gusta, yo soy un contador, un cuentacuentos, al final yo soy un juglar, ¿no? Un juglar que es una actividad que compartes con buena parte de tu familia. Me llama la atención que tu hermano Daniel, que es un gran periodista, ahora presentó esta novela tan importante el otro día, además logrando un encuentro entre Cebrián, Pablo Iglesias, que fue un que tenía un extraordinario morbo con su novela, pero es un periodista ya muy conocido, tu padre, compartís todos y además hay letras que les corresponden a ellos, ¿no? Sí, es una tradición. Nosotros, desde mi primer disco, he escrito canciones con ellos, he puesto música a poesías que ellos han escrito. Mi hermano Daniel se ha vuelto más perezoso, hace tiempo que no escribimos nada juntos, pero con mi padre lo llevo haciendo desde mi primer trabajo. Él tiene es muy prolífico, editando libros, escribiendo versos y bueno, sí, yo creo que el contexto en el que he crecido con mis hermanos, con mis padres, con ambos, ¿no? Pues yo creo que todos hemos tenido inquietudes literarias y eso hizo que a mí me diera por hacer la música que hago, ¿no? Y bueno, y por eso es algo compartido, una inquietud compartida, ¿no? Sí. Oye, os abro los micros, que no quiero monopolizar a Ismael. Hablabas además, ¿no? Porque he estado mirando también tu cuenta de Twitter, que además te sigo bastante, la gente millennial, y hablabas algo muy interesante y que además comentamos aquí muchas veces en el programa, y es el momento que estamos viviendo, sobre todo con redes sociales como Twitter, en el que no hay cabida, ¿no?, para las contradicciones. Hablabas de que nadie está exento de contradicciones, pero parece que no puedes caer en ninguna de ellas, ¿no?
Y yo te quería preguntar un poco por eso, por cómo podemos combatir ese ruido, ¿no? Que nos invade siempre en redes sociales y el momento que estamos viviendo además con el avance de la extrema derecha. Bueno, yo tengo mis conflictos con las redes sociales porque me apasionan. Como puedes ver en Twitter, yo soy un inconsciente absoluto, porque de repente soy de los que se pone a discutir en Twitter algo que a veces es absurdo, porque ni siquiera a veces pienso, joder, igual estoy discutiendo con un chaval de 11 años sobre el conflicto en Cataluña, o sea, o con alguien con alguien con el que jamás discutirías si te encontrases con él en cualquier otro entorno, porque sabes que la discusión es estéril, no porque uno no quiera discutir sobre ese asunto, ¿no? Pero sí, no, yo creo que y más aún como están diseñadas en muchos aspectos las redes sociales, que están diseñadas fundamentalmente no precisamente para atenuar ese ruido, sino para amplificarlo, ¿no? Hace poco leía un artículo muy interesante que hablaba cómo las redes sociales lo que hacen es alimentar las pulsiones que más nos activan, por así decirlo, que tienen que ver con las dos pulsiones que más nos hacen es la rabia, la indignación y la pulsión sexual, por supuesto, que esa se utiliza mucho en publicidad, pero y a veces a mí me pasa, yo me veo en Twitter y demás contestando mucho más a la gente que te agrede que a la gente que te hace cariños y te manda su amor, ¿no? Porque somos así, porque actuamos así. Y yo creo, y bueno, tiene que ver con las fake news y con todo eso, ¿no? Las redes sociales saben de nuestro comportamiento y lo alimentan, por eso nunca van a dejar de aparecer, no van a controlar en ese sentido ese tipo de ruido. Entonces, ¿cómo combatirlo? No lo sé. Bueno, este es un espacio para que precisamente busca ese hueco que dejan las redes sociales y que deja Internet para combatir ese ruido y para generar un espacio de reflexión y de calma. O sea que se puede hacer un uso inteligente y un uso bonito de las redes sociales, como lo hacéis vosotros, como lo hacen muchísima gente, o como trato de hacerlo yo, ¿no? Pero yo creo que es difícil, y sobre todo en el caso de Twitter y demás, y de las redes sociales, que es algo preocupante, es cómo se encapsula el mensaje. Yo hace poco escribí un hilo, por ejemplo, sobre Cataluña, y era acojonante, porque es que eran incapaces de leerlo, o sea, se quedaban solo con el primer tuit y me respondían al primer tuit y yo pedía, por favor, léete el hilo antes de... Luego ya me pones a parir y todo lo que... Pero es que era incapaz. Y yo lo noto cuando en Facebook, por ejemplo, escribo un post muy largo, que tiene mucha menos repercusión, mucha menos actividad, la gente interactúa mucho menos con él cuando es muy largo que cuando es muy corto, yo creo. Y porque a mí también me sorprende mucho y además en un país como España que no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que artistas se posicionen, no políticamente, pero sí socialmente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el hecho de posicionarte en el caso del análisis, por ejemplo, de Cataluña y también de la respuesta social, ¿no? Por ejemplo, también comentabas la manifestación de pensionistas que hubo. ¿Crees que ahora está más penalizado posicionarte en este tipo de cosas siendo un artista en España? Siempre ha estado penalizado de alguna forma. Yo creo que ahora sí, yo creo que ahora además hay un empeño por modular. Yo creo que la ley Mordaza y muchas sentencias judiciales van destinadas un poco a modular la voz de los personajes públicos y sobre todo también de los músicos y demás. Pero siempre ha estado de alguna manera penalizado. Yo me acuerdo no hace mucho, tuve una discusión bastante absurda con... no sé si recordáis una controversia que hubo con respecto a una actuación de Andy Lucas, donde utilizó una imagen de un niño desaparecido. La madre, la madre Gabriel, pidió que no se utilizara, porque ellos hacían como un alegato, una especie de alegato por la pena permanente revisable, por la cadena perpetua en sus conciertos. Aunque ellos digan que no, lo hacían, ¿no? Y entonces una de las madres dijo, por favor, no utilicéis la imagen de mi hijo. Uno de ellos, no me acuerdo porque no sé quién es cuál, si Andy o Lucas, hizo un vídeo en el que mostraba su indignación porque le habían llamado la atención, él que lo hacía con buena intención. Y había un momento en el que literalmente decía, nosotros nunca hacemos política, yo que vivo de los ayuntamientos, si yo vivo de los ayuntamientos, ¿cómo voy a hacer política? Y yo creo que esa frase revelaba un cierto pensamiento que, de manera a veces más consciente, otras no tanta, está en el pensamiento del músico.
y es que se vive de los ayuntamientos, que es algo absurdo y terrible. Tú no vives de los ayuntamientos, no puedes depender del color del ayuntamiento para que te contraten, ¿no? El ayuntamiento tiene que hacer una programación cultural plural que dé cabida a los que la han votado y a los que no, ¿no? A toda la ciudadanía. Yo creo que es de lo que se trata. Aquí hemos tenido un caso muy reciente aquí en Madrid con el caso de Luis Pastor y de Pedro Pastor, donde quisieron levantar la contratación. Entonces, sí, yo creo que hay un cierto... a veces me pregunto, no lo tengo claro, pero a veces me pregunto si ese sentimiento de yo que vivo de los ayuntamientos, de alguna manera no ha marcado también esa autocensura, no habrá hecho que los músicos, sobre todo artistas, se corten a la hora de pronunciarse políticamente. Yo a veces me pregunto si será eso o serán otras cosas, ¿no? Vamos a seguir hablando ahora con Ismael Serrano, pero sabéis que todas las mañanas hacemos una fotografía junto a Javier Gallego, a carne cruda, para retratar la imagen del día en estas últimas horas, que estamos expectantes, ahora te preguntaré por eso también, ante la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos, y hablamos con carne cruda. El gobierno de coalición, nosotros hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, el gobierno de coalición de la radio, Javier Gallego, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Oye, pues tenemos aquí a Ismael Serrano, sé que le tienes un gran aprecio y le tienes cariño. Sí, un fuerte abrazo para él. Un abrazo fuerte. Y te quiero, Javi, pedir que nos ayudes a hacer la fotografía hoy del día, que nos ayudes con esta imagen. Estamos en las últimas horas previas a la salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos, del dictador. Va a ser realmente el lanzamiento de Francisco Franco, porque se lo van a llevar por los aires. Va a estar a las alturas de Carrero Blanco. Espero que no me imputen por este comentario. Ya era hora, ya iba siendo hora. No sé si me estáis escuchando porque oigo unos ruidos extrañísimos. Te escucho, sí, no te preocupes, sí, te escucho. Igual estos son los primeros movimientos de la losa en la cripta. Ya va siendo hora, es muy tarde, o sea, llega tarde y tarde todavía vamos para abrir todas las fosas, para realmente exhumar a todo el franquismo, tanto de las instituciones como de los centros de poder, en los que aún siguen mandando mucho porque lo dejó el momio todo atado y bien atado. Hay que ver cuál es la reacción de la derecha española ante esto, que recordemos es una decisión que tomó todo el Parlamento por mayoría, así que es una decisión de todos los españoles. Y aún así todavía encontramos a partidos como Ciudadanos que parecen incómodos con esta situación, por no hablar de Vox, que por supuesto está completamente en contra y que ha intentado poner todas las barreras posibles para que no se produzca. El PP parece que mantiene un discreto segundo plano. Convendría que hubiera una condena clara y contundente, como le pide a Torra, de la violencia, pues de la violencia que significó el franquismo para la historia de España. Y sinceramente me parece que es el principio de algo mucho más importante, que es realmente la exhumación del franquismo, no solo de Franco. Oye, ha habido una cierta polémica en las últimas horas sobre la posición de la izquierda con esto. No sé si me oís, porque yo os oigo muy mal hoy. No, sí, tenemos algún problema de conexión, pero yo sí te oigo perfectamente. Vale. Ahora sí me escuchas. Que te decía que no sé ¿qué te parece esta polémica que ha habido sobre la posición que ha asumido la izquierda en torno a esto? Reprochaba el Partido Socialista que Podemos no estuviera en su misma línea con la exhumación. Bueno, es evidente que el Partido Socialista está haciendo electoralismo con esta medida. Y además más en un momento en el que el incendio en Cataluña pues le ha venido muy mal a los intereses electorales de Pedro Sánchez, que tuvo un muy mal cálculo político cuando decidió ir a unas nuevas elecciones sin prever que la sentencia del procés iba a provocar esto en Cataluña. Yo creo que no hay un alineamiento porque están todos en campaña. Que esto también perjudica a los españoles en todos los sentidos. Que cuando los partidos están solo a sus propios intereses y no al interés general, pues vemos estas disputas entre fuerzas que en realidad pues
no convienen a nadie más que a los propios intereses partidistas. La izquierda, evidentemente toda, está en la exhumación de Franco y en la conversión del Valle de los Caídos en un monumento a la memoria que sobre todo restituya la dignidad de quienes tuvieron que construirlo con su sangre y a veces con su vida, como esclavos del régimen. Pero sí es cierto que, claro, PSOE y Unidas Podemos están ahora mismo en campaña y disputándose el voto. Y es cierto que Pedro Sánchez ha aprovechado esta circunstancia, evidentemente en su propio interés, eso es innegable. Tenía además que conseguirlo en un momento además en el que las encuestas no apuntan demasiado bien para él, pero yo creo que sinceramente no es un hecho que le vaya a reportar mucho beneficio político ni muchos votos, sinceramente. O sea, no, creo que es algo que se decidió, como digo, en todo el Parlamento, que es una decisión de todos y que no es un éxito solo suyo. Y fíjate además lo que les ha costado. Y no han conseguido, por ejemplo, que la nietísima se lleve el marquesado de Franco, y siguen sin conseguir un montón de cosas que se le pide al PSOE, entre otras cosas, que exhumen a un montón de sus propios militantes socialistas que están en fosas y que se restituya la memoria de muchos y su dignidad que no ha sido restituida. Bueno, en todo caso, hoy con el espíritu de contribuir al sosiego en carne cruda, creo que vais a hacer un monográfico musical. Sí, de vez en cuando creo que conviene salirse un poco del carril de la actualidad. Nosotros lo hacemos y tenemos, los miércoles siempre tenemos monográficos, ya sea de ciencia, de literatura, y uno al mes es musical, y vienen los creadores del festival más loco, salvaje y divertido de este país. Se agotan las entradas a las 24 horas de salir, se organiza en Benidorm, en torno siempre a la fecha del Día de Difuntos, Halloween y esa fiesta. Hay fiesta de disfraces, de hecho, y se llama el Fantastic Drácula Carnival, el carnaval fantástico de Drácula, y es un festival de rock and roll. Te lo recomiendo este programa porque así te voy a rock and rollear. Ah, sí, es verdad, Ismael, que es que le he pedido a Javier Gallego que me haga una iniciación al rock and roll, porque alguien me vio un día en la tele y entonces dijo, Berlín es muy simpático, pero le falta rock and roll. Okay. Entonces Javi ha dicho que me va a transformar, que me va a meter un poco de vida canalla en las venas. Sí. Pues el programa de hoy es perfecto para esta iniciación al rock and roll, porque es puro rock and roll acelerado y vitaminado, y están aquí los dos creadores de este festival que dicen que es el más divertido de este país, que todo el que va, yo tengo muchos amigos que han ido muchos años, repiten y me dicen, mira, es que te lo pasas tan bien, es todo tan delirante, tan divertido, tan familiar, porque luego es un festival muy a contracorriente de los macrofestivales. Es un festival donde casi todo el mundo se conoce, vienen grupos muy underground, pero muy divertidos, todos con propuestas muy excitantes, y están aquí, que se han venido desde Valencia para presentarlo con un montón de canciones, así que va a ser un programa también, yo creo, muy alegre y divertido para la juventud. Gracias, Javi, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, cuídate, carne cruda. Un abrazo a todos vosotros. Un abrazo. Porque lo que sí que nos hace falta en estos tiempos es un poquito de sosiego. Y como decía José Saramago, vivimos en una sociedad muy desasosegada, pero es que no hay más que repasar las cosas que están ocurriendo para ver que uno no puede ser muy, muy optimista. De todas formas, donde hay una guitarra, donde hay música, cambia el entorno. Yo me la he traído, por si acaso. Yo estoy ahí. Además es una putada de la hostia la que te he hecho, porque es una hora malísima para la voz. Es una hora muy mala, pero bueno, yo soy un profesional. Y te la has traído atravesando la lluvia. He pensado que tenía un mérito. No, lo que tenía es atravesar la lluvia, como sea, en Madrid a estas horas. Que además también situaditos como estáis, que estáis situaditos en un lugar apartado. No hables mucho que estamos clandestinos. Pero solo diré que es difícil. Llegar cuando llueve en Madrid, y en general, en términos generales. Pero sí, yo no sé si una canción puede servir para cambiar el mundo, pero creo que la música, para lo que sirve fundamentalmente, es para generar espacios de encuentro, ¿no? En los momentos jodidos es tremendamente útil. En los momentos en los que crees que no puedes hacer nada para cambiar las cosas, te conecta, genera vínculos y te hace recuperar tu conciencia en lo que respecta a tu capacidad para influir, ¿no? Cuando te sabes acompañado, crees que puedes cambiar las cosas. Y yo creo que eso, a todos los niveles, no hablo solamente desde el punto de vista político, sino también sentimental, ¿no? Nos socializa, nos hace recuperar una esencia como animales sociales, que es algo muy necesario en una sociedad que tiende a atomizarse en muchos aspectos, que no se tiende a separar los unos de los otros, ¿no? Pai, tienes el micro, te abro el micro.
Pues mira, yo me he quedado antes con ganas de deciros que con respecto al paso del tiempo, ya cómo nos van cayendo los años y cómo reaccionamos, yo siempre intento pensar que la alternativa es peor, ¿no? Eso sí, eso decía, se lo escuché decir a Michael Caine y es totalmente, o sea, cumplir años es chungo, pero la alternativa es verdad que es más jodida, es verdad, tal cual. Sí, y luego todo esto también me hacía reflexionar, y ahora con lo que acabas de decir, ¿no? La capacidad de las canciones para cambiar las cosas. Lo llamativo es que tú, sobre todo desde Papá Cuéntame Otra Vez, has tenido esa capacidad para conectar con muchas generaciones, ¿no? Es verdad que mucha gente se ha sentido identificada con esa canción, aunque hubiera nacido en los 70, en los 80, casi en los 90, y quería saber si ahora habías notado un cambio en la sociedad, si seguías pudiendo conectar con la generación más joven o si habías notado un cambio. Es verdad que además el mundo que hemos vivido, antes lo comentaba María también con las redes sociales, ha cambiado muchas cosas y me parecía interesante eso, ¿no? ¿Tú notas este cambio en las audiencias o sigues pudiendo conectar con generaciones y con gente de todas las generaciones? Bueno, yo creo que siempre va a haber... las generaciones no son tampoco homogéneas, hay de todo, quiero decir, y siempre va a haber chavales jóvenes que les interese la canción de autor y gente muy joven. Hablamos del paso del tiempo. A mí una de las cosas que también me hacen sentir mayor es cuando se acerca un muchacho, una muchacha de 18 años y me dice, me encanta tu música, mis padres me ponían tus canciones. Que eso ocurre también. O sea que sí me encuentro a gente joven. Y yo sí creo que también hay una recuperación la música comprometida políticamente o socialmente y demás, convengamos que ha estado un tanto estigmatizada, ha estado mal vista. O sea, la música, el cantautor que se compromete, era como algo viejuno, era un anacronismo. Y convengamos que ha habido un cambio de conciencia a ese respecto. O sea, ahora mucha gente del pop y demás, y que nunca se ha sentido interpelado por la realidad política, de repente empieza a hacer canciones, bueno, algunos quizá no tan explícitas, así un tanto etéreas algunas, pero sí de alguna manera que tratan de conectar con la realidad social, y eso responde también a que los jóvenes, los jóvenes, hablar en términos de los jóvenes con 45 años es patético, pero bueno, los chavales, los más jóvenes, sí también han cambiado de alguna manera, bueno, de la misma manera que participan del debate político de una manera más activa. Yo creo que todo eso a raíz del 15M. Entonces quizás sí hay una aproximación de gente muy muy joven a esa sensibilidad del cantautor, y por lo tanto quizá me gustaría pensar también que a mi música o al tipo de música que yo hago, ¿no? De todas formas, tú tuviste que llevar una juventud bien salvaje, porque fuiste muy conocido en un momento, dices, pero se te acercan ahora diciendo que tus padres lo escuchaban, pero claro, viviste además el momento de apogeo de la música absoluto, en el que la música estaba muy bien industrialmente. Sí, tal cual. También, sí, es verdad. También cuando empezó a sufrir la aparición, la irrupción de Internet, de las... Yo viví los últimos coletazos de la industria musical como gran industria que generaba mogollón de dinero y demás. Sí. O sea, tú sigues siendo uno de los que venden mucho música y por lo tanto eso tiene... Estábamos viendo las fotografías, algunos de tus conciertos son multitudinarios, son gigantescos, ¿no? Sí, no, yo no me quejo, vamos, a mí me va muy bien, yo soy un privilegiado, teniendo en cuenta que no existen muchas plataformas de difusión en la radio convencional para este tipo de música, quiero decir. Los cantautores no sonamos en la radiofórmula. Es verdad que la radiofórmula yo creo que ha perdido, convencional musical, ha perdido un espacio de influencia, ya no con el nacimiento de eso, de las redes sociales, de YouTube, de las nuevas plataformas de Spotify, ya no tiene esa capacidad de influir y de amplificar, ¿no? Pero no sonamos habitualmente. Yo cada vez que sacamos un disco digo, joder, ¿y ahora qué hago con él? ¿Dónde voy? Porque no hay muchos espacios en los que poder, por ejemplo, para cantar en directo, para mostrar de alguna manera. Y con eso me ha ido muy bien. Yo hago giras muy extensas, muy largas, y el público sigue acudiendo a los conciertos y nos va muy bien, ¿no? En ese sentido no me puedo quejar, es verdad. ¿Y fue muy loco aquellos maravillosos años? No hace tanto, pero los vivirías, en fin, digamos. Sí, claro, yo tenía 23 años. Yo, de hecho, tuve mi crisis. Yo padecí mi crisis. Con el tercer disco tuve que detenerme. Yo hay muy pocos conciertos que he suspendido y la mayor parte de los conciertos que he suspendido muchas veces no ha sido por responsabilidad mía, ¿no? Mira, ahora nos acaban de suspender una charla que íbamos a dar en Girona pasado mañana. Bueno, pues porque
las cosas, al parecer, han decidido, en el ámbito universitario las cosas allí están revueltas y nos han suspendido la charla. Un encuentro, ¿no? Pero bueno, y uno de los conciertos que suspendí, porque no me presenté, pero porque no me daba la cabeza, fue, me acuerdo, en Logroño, sería el año 99 o el 2000, porque peté, por así decirlo, ¿no? Era un momento en el que, es verdad que era a mediados de los 90, hubo como un boom de los cantautores, salió, bueno, Javier Álvarez lo padeció bastante más que yo, tuvo una crisis bastante más jodida, ¿no? Estaba Pedro Guerra, Rosana Dressler venía de Montevideo para Madrid, y también muchos coincidíamos en cafés, como el Café Libertad y muchos otros lugares. Y sí, yo lo vivía de manera apasionada y me encantó, pero hubo un momento en el que yo me vi dentro de una maquinaria en la que yo tuve que detenerme porque no sabía si las decisiones las tomaba yo o realmente me dejaba arrastrar por esa maquinaria en la que me había visto inmerso. Y tuve que detenerme y la música finalmente me centró, me puso en mi lugar. Y ya está, pero sí lo viví de forma muy intensa. Aquellos primeros años también me permitieron conocer Latinoamérica. Yo llevo yendo a Argentina y Chile, sobre todo el Cono Sur, Uruguay, Argentina y Chile, desde el 97. Yo la primera te quería preguntar por esto, porque debe ser muy doloroso ver la situación que están pasando ahora. Tú tienes allí muchísimos seguidores, muchísimos. Hay mucha gente que nos escucha desde allí y que esta noche aplaudía que fueras a sentarte hoy delante del micrófono y dirigirte a ellos en una situación en la que están viviendo, además en varios de esos países, de extraordinaria tensión y preocupación, ¿no? Sí. Sí, yo la primera vez que estuve en Santiago de Chile fue, fíjate, un concierto homenaje al Che Guevara, que me invitó Ángel Parra, descanse en paz, me invitó a cantar en el Estadio Nacional, un concierto en el que acudían multitud de artistas, sobre todo cubanos. Yo es la primera vez que, por ejemplo, compartí escenario con Silvio Rodríguez, y él iba solo con la guitarra y fue alucinante escuchar un estadio, el Estadio Nacional, 50.000 personas tarareando las canciones de Silvio. Ahí Silvio la adora, en un estadio además que tiene una carga histórica importante y demás, ¿no? Porque fue campo también de concentración. Entonces fue muy emocionante, y desde entonces he ido muy a menudo, he hecho muy buenos amigos, y sí, es tremendamente triste y doloroso ver cómo están las cosas en Chile, ¿no? Los muertos, hay imágenes que son tremebundas, ¿no? Más allá de lo que decía Juan Diego, de eso de un tipo diciendo su nombre mientras era detenido y era conducido al furgón para que recuerda eso a los desaparecidos, es ver a militares en la calle, militares disparando balas, militares arrastrando cuerpos, y escuchar al presidente de Chile decir que es una guerra, que es una terminología que ha sido utilizada en todas las dictaduras militares, cuando se habla de los desaparecidos, cuando se habla de la represión, siempre se habla en términos de guerra, de que aquello fue una guerra, ¿no? Como para justificarlo. Entonces es terrible, y se decía, no son 30 pesos, son 30 años. Es un país, o sea, yo lo he padecido por muchos amigos. Yo me acuerdo una amiga tenía que juntar dinero a través de los amigos, y se organizaban conciertos y todo tipo de cosas para poder operar a su hija de un problema que tenía en la vista y demás. Amigos como se endeudaban las familias para poder pagar los estudios de sus hijos, un endeudamiento de por vida y demás, y muchas otras cosas, ¿no? Las pensiones, tantas otras cosas. Ahora se está debatiendo en Chile las jornadas de 8 horas. ¿No? Y si lo piensas un poco, hasta la ley de divorcio no tiene tantos años, en comparación, quiero decir, con lo que es la normalidad democrática de otros países, ¿no? Entonces es un país con muchos déficits, con un sistema electoral, un sistema binominal, en el que Pinochet, en ese sentido, sí que lo dejó atado y bien atado, ¿no? Que hace que los cambios constitucionales sean muy, muy complejos, porque está ideado para que haya siempre un equilibrio que sobrerepresente de alguna manera también, en algún caso, a la oposición, y no se puedan cambiar las cosas, ¿no? Entonces es un país que lo ha tenido muy difícil, que lo tiene muy difícil, ¿no? Y donde, bueno, como digo, tengo muy buenos amigos, tengo una experiencia. Además, yo he estado en el homenaje a Allende,
que fue súper emotivo, pero también estuve en la campaña de Bachelet. Yo estuve haciendo campaña para Bachelet y sufrí el desencanto que supuso para mí su gobierno. Porque no fue capaz de articular los cambios, porque los cambios son muy difíciles en Chile, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a lo de Bachelet era porque amigos míos me decían, yo que he tenido siempre amigos del Partido Comunista y demás, que haya tenido como mucha fuerza, aunque la mayor parte de la gente está exiliada y tal, me decían, no, ven. Pues yo decía, ¿qué os parece lo de Bachelet? No, vente, es una mujer que es muy válida, por favor, tal. O sea, generó un entusiasmo su candidatura que me contagió a mí. Y fue en un acto que coincidí con Miguel Bosé y con Víctor Loner y demás, y era ilusionante. Y luego no lo fue tanto. Entonces, ese tipo de decepciones también han ido, de alguna manera, frustrando a la población chilena. Los estudiantes, que han sido los primeros en manifestarse en este caso, ya se manifestaron también durante los gobiernos de Bachelet, ¿no? Una concertación, en el caso de Bachelet, esa concertación que es rara y que es una fórmula que se demuestra agotada, que es la de los demócratas cristianos con los socialistas y demás. Entonces, es un país maravilloso, y en el que además he tenido la oportunidad de recorrer, no tan a fondo como Argentina, que la conozco de norte a sur, que he tocado en todas las provincias, pero que sí conozco un poquito. Entonces sí me duele ver lo que está ocurriendo, sin duda. Luego has hecho un retrato además muy de la izquierda, ¿no? De cómo apoyamos los movimientos cuando empiezan desde la disidencia y luego nos decepcionamos también a una gran velocidad, porque es muy difícil cubrir las expectativas, ¿no? Pero, oye, te he obligado a traerte la guitarra y joder, como es un regalo tan grande, lo que no voy a hacer es putearte porque... Pero es que, ¿sabes qué pasó? Estuvo una vez Quique González al principio, cuando empezábamos haciendo el programa, que lo hacíamos allí en el salón, y estuvo aquí cantando, y a la tercera canción cogió, se levantó en medio de la entrevista, enfundó la guitarra y sin despedirse abrió la puerta y se largó. Y entonces, desde entonces lo tengo súper marcado, lo dije... Pero luego te explicó por qué. No, se sintió incómodo, dijo que se le estaba cascando la voz, y entonces, sin más explicación, de pronto fue como, adiós. Fue una cosa un poco... A mí es que me pasa... Se lo he perdonado, porque lo entiendo y entonces ahora soy más cauteloso. A mí me pasa como a ti, que te dice Javier Crudo que te falta rock and roll. A mí me falta rock and roll porque a mí ese tipo de actitudes me encantan. O sea, yo cuando veo que Quique González coge y se levanta me parece maravilloso. Yo soy incapaz, sin embargo, muchas veces fantaseo con ese tipo de cosas. No lo hagas. No, te voy a decir... no lo voy a hacer ahora, pero en un momento dado levantarte, pero además sin decir nada. Sin decir nada. En defensa de la verdad, aquí que me vamos. Y en defensa de su honor, porque además le admiro mucho, me gusta mucho su canción, su música. Y después, a través de Twitter, años después, una vez que lo conté ya en antena, alguien debió poner un tuit y entonces él contestó diciendo, oye, por favor, cuando pueda ser, vuelvo al programa para cerrar aquellas heridas que quedaron abiertas y forjadas. Pero, en fin, Ismael. Es maravilloso, he dicho lo cual, o sea, aquí que González, como a Ismael Serrano, se le consiente cualquier cosa, si quieres levantarte y mandarlo todo a tomar por culo, puedes hacerlo. No. Lo que pasa es que yo conozco mucho, mira, hablábamos de cuando empezábamos, yo con Quique he tocado mucho en cafés y demás, y es que le pega mucho ese tipo de cosas, además sin mediar palabra y demás. Es maravilloso, Quique. Bueno, vamos a cantar, precisamente estamos hablando de Chile, y voy a cantar un poco de Viene del Norte. Es una canción precisamente que habla de mi paso de aquel primer encuentro con Chile. Vine del norte buscando una canción y una cruz, y allí se cruzó un cometa, y en su estela estabas tú. En Madrid seguiría lloviendo, triste como lo dejé, y en Santiago con tus luces y su noviembre me quemé. Y fue después de un concierto, una noche en tu universidad, allí te encontré de nuevo. Hoy te invito a carretear, acepto gustoso tu oferta.
solo con una condición, que no se acabe esta noche y que no me enamore yo. Andando por la Alameda, tú me empezaste a contar causas, haceres y luchas. En estos días ya al pasar por delante de la moneda, tú tarareaste a Jara, me miraste así tan duro, tienes una aire Guevara, y entramos en un bareto. Y allá alguien cantaba Fito, a este paso me enamoro. Solo me falta otro pisco, déjate de historias, súbete ahí y cántame una de Silvio. Solo si me das un beso y todos cantaron conmigo. Salimos del bar borrachos, agarrados de la mano, y en la calle, como siempre, jodiendo andaban los pacos. Tú les gritaste, asesinos, y los dos echamos a correr. Tú reías sin tu risa, yo me veía caer. Pero ¿dónde has estado este tiempo? Se hace tarde, vete a casa, y en tu abrazo a lo lejos creí oír a los Parra cantando para nosotros. Será mejor que me vaya y quede solo gritando sin ti. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Al tiempo llega mi norte con una canción de una cruz, con la estela de un cometa, con tu mentira y con tu luz. En Madrid seguía lloviendo tal y como lo dejé, y en Santiago tantas cosas. Hoy me muero por volver. Hoy me muero por volver. Están los corazones rotos, los oyentes están absolutamente congelados ahí, aunque estamos en una habitación muy pequeñita y ha cogido la guitarra Ismael Serrano y se ha puesto a cantar. Hay centenares de figuras que se van desvaneciendo aquí, los oyentes que iban pasando por el estudio mientras estabas cantando y están situados a nuestro alrededor, sentados alrededor y por aquí, por las sillas, y se iban desvaneciendo, iban apareciendo unos y otros y se iban expresando también a través de las redes sociales de la extraordinaria belleza y el extraordinario regalo que supone escucharte. Ismael Serrano, de verdad, gracias de corazón por venirte a La Boardilla, gracias por desayunar con nosotros y por traer tu poesía. Encantado, gracias a vosotros, de verdad. Y así nos vamos. Gracias, Mary. Gracias, Pilar. Mañana más. Mañana gracias volvemos. a vosotras. Adiós. Cuidaos mucho, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.